antes de iniciar con el tema del día de hoy, quisiera conocer si hay alguna pregunta, alguna observación que quieran hacer con relación a la guía número 1 que fue explicada en la sesión anterior. Hay unos compañeritos que me escribieron preguntando acerca de los grupos, que si tenían que ser con los mismos compañeros con los cuales han venido trabajando o si podían crear grupos nuevos. La respuesta es, ustedes son los que determinan el grupo, ustedes son los que determinan quiénes son los participantes. Entonces, si quieren seguir trabajando con los compañeros que han venido realizando las actividades, perfecto. Si quieren conformar nuevos grupos, no hay ningún problema. Lo importante aquí es que en cada documento, en cada actividad, en cada evidencia, usted relacione el nombre de los participantes que van a estar acompañándolo. Entonces, esa es una aclaración que quería hacer. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, si tengan alguna inquietud con relación al curso o simplemente de la actividad número 1. Recuerden que el plazo máximo para entrega de actividades es este domingo 21 de junio. Entonces, pues si no hay preguntas, vamos a proceder a la explicación del día de hoy. Muy bien. Buenos días, profe, qué pena. Hola Tatiana, buenos días. Dime. Sí, yo sí tenía unas preguntas acerca del documento que debemos hacer con lo de las normas APA. Ujú. Dime. Em, el tamaño de la letra de la portada, ¿es cualquiera o el que es, digamos, de 14 en los títulos y 12 en el texto, en el cuerpo del documento? Vamos a abrir el instructivo de normas APA. Voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que tú mires el documento de normas APA, el instructivo que está publicado en el documento, y busquemos lo que tiene que ver con el tamaño. Entonces, control F, voy a escribir tamaño. Dice tipo y tamaño de letra. Dice que es Times New Roman 12 puntos. Dice, todas las páginas deben ir numeradas en la esquina superior derecha con números arábicos con la misma tipografía de todo el manuscrito, tamaño de 12 puntos. Los títulos y subtítulos, los títulos no se escriben con mayúscula sostenida. ¿Qué más me habla aquí del tamaño? Creo que eso es... si vas a trabajar tablas, el mismo tipo de letra que el documento, pero tamaño 10 puntos. No sé si te quedó ya claro. ¿Sí te quedó claro? Pues ahí en lo que acabaste de leer, pues habla solo como de los títulos ya dentro del texto. No sé si también pues lo permita para el título grande que va en la portada. Todo el tamaño de la letra es 12 puntos. Ok. ¿Listo? Profe, buenos Hola días. Daisy Lu. Profe, es que nosotros también tenemos una pregunta. Lo que pasa es que el día de ayer estábamos realizando la guía y en el momento de enumerar las páginas, Ujú. solamente nos apareció enumeradas las dos primeras. Entonces no sabemos bien cómo es
para que todas las páginas queden enumeradas. ¿Tienes algún salto de sección? Sí, en el momento en que tenemos que cambiar la página de a horizontal a A vertical y vertical. de vertical a horizontal, sí, señora. Listo. Entonces voy a abrir un documento, voy a abrir acá la guía 2, voy a abrir un archivo nuevo. Entonces, con el tema de la paginación, entonces hay que tener, no cuidado, sino leer bien lo que nos está pidiendo. Entonces, si yo coloco aquí de manera rápida el formato, ya sea al principio de la página, como este, por ejemplo, supondría que todas las páginas que yo cree de ahí para adelante me van a quedar con la paginación, ¿sí? Eso en condiciones normales. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, cuando yo estoy en la paginación, por ejemplo acá, y voy a mirar los números de página, aquí también encuentro el formato del número de página. Entonces, ustedes se deben ubicar en la sección y le deben decir que continúe desde la sección anterior o que inicie en tal numeración, porque si no, él va a tomar la paginación hasta donde va, pero como estás cambiando de sección, él no sabe qué hacer. Entonces, debes ir a ese formato de números de página para verificar esa paginación. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Buenos días, qué pena. Hola, Alejandra. Es que lo que pasa es que yo también tenía otra duda. Es que en el punto, bueno, no sé específicamente en qué punto, pero dice que en la página 3 debemos colocar el título Mi cartilla y que se debe ir en estilo 1. ¿Sí? Y el siguiente debemos poner un subtítulo debemos aprovechar y utilizar una lista de numeración. Uh-huh. Aparte de eso, dice que debemos poner un subtítulo que diga introducción Uh-huh. y que ese debe ir con 1.2. Uh-huh. Pero entonces yo creo que eso lo debe hacer la lista de numeración, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando yo le coloco el título, bueno, que ese título debe ir en estilo 2, el que dice introducción. Sí. Pero lo que pasa es que cuando yo coloco el primero en estilo 1, el siguiente me queda en 1.1, no en 1.2. De pronto entonces sí hay un error ahí, porque sí debería ser 1.1, tienes toda la razón. Si no he hecho, si estoy en el 1 y el siguiente, pues debe ser 1.1. Debe ser que hay un error ahí Sí. de transcripción, pero sí tienes razón, o sea, solo debe ir el 1, después del 1 va el 1.1. Ok, sí, señora. Ya reviso para corregir esa parte, muchas gracias. Bueno. Bueno. Muy bien, de eso, esa es la dinámica que me gusta porque esto les permite aclarar a ustedes las cosas para resolver los ejercicios y pues nos permite además hacer la explicación correspondiente. Si ustedes no hubieran tratado de hacer el ejercicio, pues no habrían preguntas. Entonces ahí es donde es importante que ustedes vayan adelantando. Profe, qué ¿Dónde se pena, una escribe? pregunta. Perdón, voy a contestar esta que me están haciendo aquí en el chat. Juliet dice que tienen una duda en dónde se escriben los nombres de los integrantes en la portada y cómo se realiza la tabla. ¿Cuál tabla, Juliet? ¿La tabla de contenido o una tabla? Y Juliana, mientras tanto, me cuentas qué inquietud tienes. Profe, es que era para preguntarte si se podía en dos documentos, digamos, en uno que pues que haya como la información de, bueno, el primer punto, que es sobre las herramientas y todo eso,
Y el otro es ¿sí? lo de la portada APA, que se podía en 2 documentos. Sí, o sea, de hecho la idea es trabajarlo en 2 documentos. Eh, uno es en el donde se presenta el pantallazo y la identificación de las partes, y otro es el que se llama Mi Guía APA. Ah, ok. ¿Y, profe, y se puede en PDF? No, PDFs no. Estamos trabajando en Word. ¿Y qué ocurre? Que a mí me interesa saber si usted en verdad hizo la tabla de contenido como es, mirar si aplicó el estilo de título 1, y si usted lo convierte a PDF, no voy a poder ver esas partes. Ah, ok. Muchas Entonces gracias. se deben enviar en Word. Doc. Dime. Ok, profe, gracias. Bueno, mientras la compañera Juliet nos aclara qué tabla es la que necesita, pues vamos a iniciar con los temas del día de hoy. Espere, profe, qué pena. Dime. Es que para, digamos, mandarlo en Word, pues se corren algunas cosas. Pero No, pues yo creo que ya al momento de descargarlo vuelve toda la sí, normalidad, ¿cierto? exacto, Entonces no no hay hay problema. problema. Yo nunca reviso directamente en el Drive, sino que yo los descargo. Y allí puedo pues revisar cómo fue el procedimiento para hacer cada una de las cosas. ¿Listo? Juliet nos está diciendo que es la tabla del punto 10. Vamos a abrir la guía a ver cuál es el punto 10 que tiene Juliet dudas. Punto 10. Inserte una tabla en 3 columnas. Entonces, voy a abrir nuevamente un documento en blanco. Y en el menú insertar, encuentras la opción de tabla. Entonces aquí te está diciendo 3 columnas, entonces ya llevo 3 columnas, pero no leí cuántas filas, en las que describo el procedimiento para las siguientes opciones: libro impreso, electrónico, revista y revista electrónico. O sea, 4 filas y una de título. Entonces, 3 columnas y 5 filas, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí voy a escribir de acuerdo a lo que me está pidiendo el ejercicio: ítem, descripción y ejemplo. Ítem, descripción y ejemplo. Y hacia abajo coloco lo que me están pidiendo, que es referencia del libro impreso, referencia del libro electrónico, artículo de revista y revista electrónica. ¿Listo? Profe, buenos días, qué pena. Dime. Bueno, es que yo soy del grupo de Juliet y el problema es el tema, o sea, es como tal digamos, artículos o bueno, de libros como tal, físicos y virtuales, o es acerca de la norma APA, o sea, para rellenar el resto de las casillas de la tabla. El resto de la tabla se llena con la información que hay en la norma, en el documento de instructivo APA SENA 2019. Ah, vale. Sí, entonces acá está el libro. Vamos a buscar qué hay de libro. Entonces acá dice libros con editor, libro impreso, libro publicado. ¿Sí ves? Ahí está la información que debes coger. Está el ejemplo, está el formato. Ah, gracias, profe. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces voy a cancelar acá. O sea, todo lo que ustedes tienen que diligenciar en el documento Mi Guía APA está basado en este instructivo. Entonces no tienen que ir sin investigar nada por allá del otro mundo, sino leer muy bien este instructivo. Muy bien, entonces con la guía número 2, que es la que nos corresponde para el día de hoy, la 2 y la 3,
Pues viene la misma parte de identificación, la presentación, y en esta guía, como ustedes ya identificaron partes de Word, entonces van a realizar esta tablita en una hoja aparte, o sea, la primera actividad, van a completar las acciones. Entonces, ¿dónde se inserta una cita bibliográfica? Entonces, ustedes me van a decir aquí, en el menú inicio, estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que sea así. Entonces, menú, inicio. Y en el procedimiento, entonces usted va a describir como si lo estuviera informando a una persona que no sabe nada de Excel, cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, por ejemplo, menú inicio en párrafo, vaya a tal sitio y así configura insertar una cita. Algunos compañeros, como ya saben dónde está la ayuda, simplemente recurren a la ayuda de Microsoft Word y colocan cita bibliográfica. Ahí les pone todo el procedimiento y simplemente lo que hacen es coger esa información y reducirla a esta columna. ¿Sí es claro el primer paso, la primera actividad de la guía número 2? Sí, señora. Muy bien. Entonces, escoger un documento Word, poner esta tabla y decir en qué menú o en qué ficha se encuentra y cuál es el procedimiento que debo seguir. Bien. La segunda evidencia, que está al final, dice acá, actividades de apropiación del conocimiento. Teniendo presentes las explicaciones y utilizando la ayuda del programa Word, lo invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Describa los pasos para utilizar una plantilla de Word y explique para qué sirve la opción de combinación de correspondencia. Estos dos punticos más la tabla de arriba corresponden a una sola actividad. Entonces usted va a llenar la tabla, luego dice pasos para utilizar una plantilla de Microsoft Word. Tercero, combinar correspondencia. La combinación de correspondencia sirve para, y ahí describen ustedes para qué nos sirve la combinación de correspondencia. Luego, en otro documento, van a hacer esta actividad. Seguimos revisando normas APA, pero ahora lo que usted va a hacer es seleccionar un tema de su interés profesional. Es decir, si usted va a hablarme del COVID-19, ese va a ser su tema. Si usted me va a hablar del día sin IVA, que es mañana, ese es su tema. Si usted me va a hablar de las transacciones bancarias durante la cuarentena, es decir, el tema es libre y lo escogen ustedes. Después de que tienen seleccionado el tema, entonces van a hacer las averiguaciones de ese tema, ya sea en biblioteca, en internet, en libros, en revistas, en periódicos, donde quieran. De cada una de esas fuentes van a extraer un párrafo, es decir, si cogieron el tema del COVID-19, en internet van a escribir COVID-19, cogen un documento, el que ustedes consideren más interesante, lo copian y lo pegan a este nuevo documento. Y así van a escoger 10 párrafos. ¿Cuál es la intención de esta actividad? Que usted empiece a identificar las referencias del material consultado y va a insertar las citas de acuerdo a lo que dice normas APA. Si su consulta fue en una página de internet,
en el documento de normas APA les está diciendo cómo debe colocar la referencia cuando yo consulto en internet. Si yo el tema lo consulté en un libro, también en normas APA me dice cómo es la referencia si lo tomé ese texto de un libro, y así sucesivamente. Entonces, ahora sí es la aplicación de normas APA a un documento. Hagan de cuenta que van a presentarle un trabajo escrito a su instructor técnico. Entonces, ya aquí es empezar a identificar cómo yo tomo la referencia de ese material consultado y voy generando mi propia tabla de referencias, o la tabla o las referencias bibliográficas o la bibliografía como lo conocíamos nosotros. ¿Sí es claro? Si ya ustedes tienen un documento que le hicieron a una profe o a algún instructor, pues simplemente también lo pueden tomar. Lo importante es que venga el tema de referencias bibliográficas. Voy a pasarme un momentico al documento de normas APA y, por ejemplo, voy a colocar internet. Entonces acá me dice, por ejemplo, cómo es el informe. Esperen que no es este que estaba buscando. El uso de internet para apropiarse, entonces aquí están hablando de plagio. Y acá están, entonces, cuando los documentos que son legales. Aquí están los diferentes ejemplos. Cuando yo tomo de una tesis, cuando coloco de un simposio, cuando he cogido el material de redes sociales, por ejemplo, algo que encontré en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si lo tomé de una página web, cómo debe ir el formato, y aquí les coloca un ejemplo. Si lo tomé de un video, de una grabación musical, de un podcast, si lo tomé de un libro, si lo tomé de una publicación seriada. Entonces, lo importante es que usted sepa cómo va a colocar las referencias. Y en eso consiste la guía número 2. También tiene 2 evidencias. Una, la tabla que está en la parte superior, describir los pasos de una plantilla de Word y explicar para qué sirve combinación de correspondencia. Segunda actividad, usted hace un documento Word con todos los 12 pasos que hay acá del tema libre, del tema que ustedes consideren. Lo importante es que las búsquedas de ese material las coloque referenciadas. ¿Preguntas de esta actividad número 2? Muy bien. Y nos vamos a la guía número 3, que es esta. En esta actividad, entonces, lo que vamos a hacer es ya empezar a identificar las partes, pero de Excel. Lo mismo que hicieron de Word, toman el pantallazo de Excel y van a identificar las partes de Excel. Esa sería nuestra primera actividad. Muy bien, avanzamos. Y aquí, entonces, van a actividad de apropiación del conocimiento. Ustedes van a seleccionar un formato de carta de presentación, como ya sabemos cómo utilizar las plantillas, para diseñar una carta donde usted va a ofrecer unos servicios de su grupo. Acá coloqué como ejemplo como si fueran asesores de seguros, pero ustedes pueden ofrecer los servicios de asesoría bancaria, pueden ofrecer sus servicios del portafolio.
como quieran presentar ustedes. Y vamos a empezar a trabajar ya ahora sí Excel para realizar una combinación de correspondencia. Entonces, para la combinación de correspondencia, voy a hacer la explicación muy rápidamente de lo que deben hacer. Voy a abrir un documento Word, Excel en blanco. Y el documento me dice, me voy a ubicar acá, voy a minimizar esta parte. El documento me dice que debo colocar nombre de empresa, entonces nombre, poner en mayúscula, de empresa. Lo siguiente que debe ir es el NID, el título, NID, título. Lo siguiente es representante legal, dirección, ciudad y correo electrónico. Ciudad y correo electrónico. Muy bien, le vamos a dar un amplio aquí a las columnas. Aquí me quedó mal. Ciudad y aquí correo electrónico. Muy bien. El ejercicio me dice que debo completar la información para 10 clientes. Entonces, aquí, nombre de la empresa. Vamos a colocar Bavaria. NID, vamos a inventarnos unos números. Aquí en título es cómo le vamos a dirigir a esa persona. Si señor, si doctor, doctora, señora. El nombre del representante legal. Entonces voy a colocarle Camilo Beltrán. Todo esto es inventado. Dirección, avenida 18 con calle 20. ¿De qué ciudad? De la ciudad de Bogotá. Y un correo electrónico @bavaria.com. Voy a hacer el ejemplo con 2 personas más. Nombre de la empresa, Da Vivienda. El NID. Aquí vamos a escribirle a la doctora Fernanda Castro de la calle 100 con avenida El Dorado de la ciudad de Medellín. Y el correo nos vamos a inventar algo. Esto es de davivienda.com. Muy bien. Una última persona. ¿De qué empresa? Falabella. El NID. Y aquí vamos a escribirle a la señora Luisa Ruiz, de avenida Novena, calle 127 de la ciudad de Cali, y @falabella.com.co. Muy bien. Este documento lo voy a guardar en el escritorio como datos cliente. Ustedes completan para 10 personas, para 10 empresas. ¿Preguntas?
Sí, señora, qué pena. Dime. Las empresas pueden ser empresas existentes, pero pues nos inventamos la otra Sí, información. o empresas ficticias. La idea es inventarnos la información. O sea que puede ser Ok, cualquier sí, señora. empresa. Cualquier empresa, cualquier Ok. dato de empresa, cualquier nombre de las personas. En título es como ustedes lo quieran llamar, señor, señora, doctor, doctora, pues deben coincidir, ¿no? Si yo coloco señor, pues debe ir el dato de un hombre. Dime, Tatiana. Y para hacerlo de la carta en la plantilla de Word para ofrecer nuestros servicios, eso es, o sea, ¿tenemos que hacer alguna empresa o algo? No, ya les voy a explicar. Entonces aquí tenemos la base de datos. ¿Listo? Ahora me voy a Word en un documento nuevo y acá ustedes van a escoger la plantilla que quieran. Yo en este momento voy a escoger el documento en blanco y aquí es donde voy a hacer la carta. Pero ustedes pueden escoger una plantilla y ustedes redactan la carta ofreciendo pues los servicios o el portafolio o realizando una invitación. Yo escogí el documento en blanco y voy a hacer una invitación a esas personas que acabé de registrar. Entonces voy a colocar Bogotá, voy a minimizarla para que ustedes la puedan ver. ¿Y Voy a eso va con normas APA o normal? las cartas no llevan normas APA, solo son trabajos escritos. Ah, Entonces bueno, coloco gracias. Bogotá, 18 de junio de 2020. Normalmente en una carta que iría, ya entonces va el señor, la señora, el doctor, pero como nosotros vamos a utilizar un formato que es de combinación de correspondencia para que sea más ágil el proceso, entonces aquí me vengo a correspondencia y me voy a ir a la combinación de correspondencia. Me voy al paso a paso del asistente para combinar correspondencia y él me coloca aquí a la derecha una opción para empezar la combinación de correspondencia. El primer paso es que debo seleccionar el tipo de documento que voy a trabajar. Si una carta, si un mensaje de correo electrónico, si sobres, etiquetas o lista de direcciones. En este momento lo que nosotros estamos trabajando es una carta. Entonces lo dejo ahí y me voy al paso siguiente. Dice que seleccione el documento inicial. Si quiero utilizar este documento actual, utilizar una plantilla o utilizar un documento existente. Entonces, si ven que ustedes tienen aquí varias opciones, primero, hacer un documento como un documento base, y ese sería un documento existente. O ir a buscar una plantilla y también utilizarla. O como lo estoy haciendo yo, que voy a hacerlo en un documento actual, o sea, en el que estoy. Como yo lo voy a hacer en este documento, pues simplemente dejo ahí y me voy al paso siguiente. El paso siguiente ya es utilizar la lista de esos clientes, de esa tabla de datos que yo creé. Me dice que la seleccione ya sea de una lista que hice de uno de los contactos de Outlook o escribir una nueva lista, pero como yo ya la tengo, me voy a la opción de utilizar una lista existente. Me dice que examine y que busque dónde está esa Profe, qué tabla. pena. Entonces, dime. Lo que pasa es que una compañera me acaba de escribir que el internet le estaba fallando y que sí puede ingresar. Sí, claro, puede ingresar. Lo que pasa es que pues tendría que ver el video de la primera parte, pero no hay ningún problema. Bueno, Entonces, sí, como señora. yo me voy a examinar, pues yo voy y busco, yo lo guardé en el escritorio con el nombre de datos cliente.
Este es el documento que yo cogí, le digo abrir y él ya aquí me está relacionando esta carta con el Excel que creé. ¿En dónde está la información? Está en la hoja 1, está bien, le doy a aceptar. Y si ven que él ya me muestra aquí los clientes que yo tengo, Bavaria, Da Vivienda y Falabella. Si tuviese más, pues él me los debería mostrar. Con esos clientes, pues yo puedo seleccionar solo algunos o dejarlos todos. En este caso, pues vamos a hacer la carta para todos y le doy a aceptar. Entonces aquí ya él me colocó la información del archivo. Fíjense que aquí aparece hoja 1 en datos cliente, que es el nombre del archivo. Como ya lo tengo aquí, entonces me voy al paso siguiente. Espera que está llegando la compañerita. Me voy al paso siguiente, donde dice que aquí es donde voy a escribir la carta. Que si no lo ha hecho, pues que lo escriba ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a seleccionar? Entonces me vengo aquí a más elementos, aparecen los títulos de lo que está en la tabla de datos. Entonces yo le voy a colocar acá título, insertar y cerrar. Después del título, ¿qué le voy a colocar? El nombre del representante legal, insertar y cerrar. Luego, ¿qué va a ir en la carta? El nombre de la empresa. ¿Qué más le colocamos acá? El correo electrónico, la dirección y por último la ciudad. Este orden ustedes se lo pueden dar sin ningún problema. Después de que he hecho todo este protocolo, simplemente voy a escribir la carta. Entonces, respetado, y aquí si quiere le puedo colocar nuevamente el título. Nuestra empresa quiere hacer un lanzamiento de nuevos productos que han surgido en estos momentos de pandemia, por lo cual quiere invitarlos a un evento que se realizará el día 21 de junio de 2020. Estoy redactando algo, ustedes son libres de redactar la invitación o el documento de acuerdo a lo que ustedes propongan. Sitio, entonces vamos a colocar los datos del sitio. Hotel Tequendama, hora 2 p.m. Por favor, confirmar asistencia al correo @gmail.com. Cordialmente. Y aquí colocan los datos de ustedes, de los participantes. Entonces voy a colocar mis datos. Muy bien, esta es la carta que inventé.
Me voy al paso siguiente, que el paso siguiente es la vista previa de las cartas. Aquí que me está mostrando, fíjense que ya me tomó el primer dato de la persona que yo registré allá en la tabla de Excel y me está haciendo una pequeña presentación de cómo está quedando la carta. Si yo quisiese hacer alguna modificación, me devuelvo al paso anterior y aquí hago las modificaciones. Entonces, por ejemplo, el nombre de la empresa quiero que vaya en negrilla. Le voy a dar un poquito más de espacio acá para que no quede tan pegado. Aquí también. Mi nombre lo voy a colocar en mayúsculas y lo voy a colocar en negrilla. Ya, creo que esos eran todos los ajustes. Me voy al paso siguiente y fíjense que ya la carta me queda mucho más presentable. Si esa es todos los ajustes que voy a hacer, me voy al último paso, donde ya aquí me dice que complete la combinación. Que si quiero imprimir directamente las cartas o las quiero editar de manera individual. Entonces yo le voy a decir que editar cartas individuales, que si quiero combinar todos los registros o solo el registro actual, yo le digo que todos para que me genere un nuevo documento que se va a llamar cartas 1 y aquí van a aparecer las 3 cartas para las 3 empresas que yo tengo registrados en el archivo Excel. Entonces, la combinación de correspondencia lo que hace es permitirme crear un documento base, como una carta base, y combinarlo con toda la información que tengo a través de una tabla de datos de Excel y generar tantas cartas como necesite. Aquí, por ejemplo, me está marcando un error en la palabra estos. Puede ser un error ortográfico o un error de redacción. Entonces, simplemente cierro estas cartas, le digo que no me las guarde, me regreso a mi tabla, a mi carta original, y aquí es donde me estaba generando el error, le quito la tilde, nuevamente edito las cartas, todas. Él ya me aparece una opción de cartas 2, es decir, un nuevo documento con las cartas que yo he combinado. Entonces, en esta tercera actividad, ustedes que tienen que presentar la carta base, o sea, este documento donde hicieron la combinación de correspondencia, el documento de Excel de los datos del cliente y las cartas combinadas, es decir, un archivo donde van a ir las 10 cartas. Que ustedes le colocan el logo que le quieren colocar, la plantilla, ya es decisión de ustedes. Yo la trabajé sobre un documento en blanco, pero ustedes lo van a trabajar a través de una plantilla, ya sea directamente de Word o que ustedes la diseñen. ¿Sí es claro lo que les toca hacer en la actividad número 3? O sea, profe, toca enviar el documento de Excel con los datos y solamente los documentos de las cartas, o toca enviar algo más que no entendí bien. En la guía general vendría el pantallazo de Excel con la identificación de las partes. Esa es la primera actividad de la guía número 3. Luego envían la tabla de los datos del cliente en Excel. En Word envían la carta base, o sea, donde hicieron la combinación de correspondencia, y las cartas que se generaron, el archivo de las 10 cartas.
En donde tú dices de la carta base ya queda guardado por defecto en el computador. Tú tienes que guardarla. O sea, Mira, aquí tal cual, archivo, guardar como, y le colocas el nombre como quieras. Si quieres, colócale carta base o invitación. okay. ¿Listo? Lo mismo las cartas que se generaron de la combinación, esta de acá. Tú le dices archivo, guardar como y las guardas con el nombre de invitaciones, porque aquí ya son todas las 10 cartas. ¿Sí ves? Sí, señora, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Fíjese que parece grandísimo la actividad y es muy sencilla. ¿Qué es lo más, digamos que lo más complicado? Hacer la tabla de clientes porque esa es la que ustedes no tienen y les toca inventársela. Y el resto del documento, pues, es una invitación que la pueden hacer a través de una plantilla o simplemente la van creando. Entonces, esas son las evidencias que deben presentar de Word. Y con eso cerraríamos todo lo que tiene que ver con el tema de Word. Y la próxima semana ya empezamos a trabajar con Excel. Profe, una pregunta. Estas dos actividades, ¿el plazo de entrega es para? ¿Cómo? Perdóname. Las La actividades fecha de entrega de estas actividades, ¿para cuándo es? la fecha máxima de entrega el domingo 21 de junio. O sea que tienen hoy, jueves, viernes, sábado y domingo para enviarlas. Si llegasen a Antes de las tener 12 de la algún... noche. Señor, Antes de las 12 de la noche. antes de hasta las 11:59 del 21 de junio. Si llegasen a tener alguna dificultad y me escriben entre hoy y mañana a las 4 de la tarde, les puedo ayudar. Ya después de esa hora y de la hora del viernes, pues ahí sí la aclaración la haré el próximo martes. Entonces la idea es que lo traten de hacer lo más pronto posible para resolver las inquietudes. Recuerden que el video de la sesión lo subo en un momentico, por si tienen alguna duda o quieren recordar algún paso de los que hicimos. Profe, una pregunta. En la guía número 2, el de escribir los pasos para seleccionar una plantilla y la explicación de combinar la correspondencia, ¿toca hacerlo en PDF? ¿O digo, No, en mire, norma Zapa? nada es en PDF, nada es en PDF. Simplemente es en el mismo documento de Word donde van a colocar, estamos en la guía 2, mira, en el mismo documento donde van a colocar esta tabla, aquí al final de la tabla colocan descripción para utilizar una plantilla. Combinación de correspondencia sirve para tal cosa. Ya, no es más. Inclusive ya les estaba contando para qué sirve la combinación de correspondencia, pero pues colóquenlo dentro de sus propias palabras o simplemente búsquenlo en la ayuda. Aquí está la ayuda de Word, entonces yo escribo combinación de correspondencia. Y él me da aquí todo lo que hay sobre el tema de combinación de correspondencia. Simplemente es tomarlo de ahí, leerlo y tomarlo. ¿Listo? Bueno, entonces esas son nuestras evidencias. Vamos a tomar asistencia. Instructora, qué pena. Lo del tema que tenemos que investigar
¿sí? O sea, puede ser cualquier tipo de Cual- profesional, puede ser, digamos, de algo, por ejemplo, de fútbol, de comida, algo así, o tiene Del que ser algo cualquier de... tema, del tema que usted considere importante o que le llame la atención. Ah, gracias. Es un tema libre. Bueno, entonces ya llamé asistencia, ya se aclararon los puntos, ya estamos todos en sintonía, me alegra mucho que estén participando, espero haber aclarado sus inquietudes. Cualquier cosa, por favor, al correo, estamos en contacto. Les deseo un feliz día. Y nos vemos la próxima semana, el martes. No sé si a ustedes les había contado acerca de el receso de aprendices que va a haber entre el 30 y el 3 de junio, 3 de julio, 30 de junio, 3 de julio. Es decir, la semana siguiente, no la que viene, sino la siguiente, vamos a tener un receso. Y el curso se corre una semana al final. Entonces, pues aprovechemos esa semana para que se adelante. Vuelvo y repito, todas las actividades las pueden trabajar en grupo. Si usted decide trabajar de manera individual, no hay problema, pero todas se pueden hacer en grupo. Entonces, ya ahí sí es decisión de ustedes. Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que si trabajan en grupo, deben registrar los nombres de los integrantes. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. En el documento, bueno, de elegir y eso de crear los párrafos y eso, ¿ese documento sí va con normas APA? Ese documento sí va con normas APA. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno. Profe, y lo de explicar los pasos, como el procedimiento, ¿ese también o ese sí no? Sí, pues la idea es que de aquí en adelante todo trabajo escrito tenga normas APA. Es más, en todas las materias, ya ustedes no tienen ni siquiera que preguntar que si va o no va con normas APA. Todos los documentos escritos que ustedes realicen, no solo para mi materia, sino para todas las materias que vean del SENA, y en general deben aplicar normas APA. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces les deseo un feliz día, que el Señor me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, hasta profe. luego. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Chao, profe. Estén muy bien. Hasta luego. Voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación.